Vamos a checar esto. Así, presentación de diapositivas. Vamos a hacer desde el inicio. Ahí está. Bien. Ahí está. Vamos. Bueno, vamos a hablar entonces de la figura del síndico o del interventor concursal. ¿Qué saben acerca del síndico o del interventor concursal? ¿Qué me pueden comentar? Algo ya hemos hablado en clase, ¿sí? A ver, Ignacio, ¿qué me podés comentar? Profesora, que es una persona designada por el juez para llevar adelante las obligaciones que debería cumplir quien está concursado. Podría ser algo de eso, sí. Puede ser, dependiendo si se trata de un síndico o un interventor. Porque ahí en la figura que vamos a ver es que el síndico actúa en sustitución procesal de la concursada. En cambio, si se trata de un interventor, ¿sí? En ese caso actúa administra con el concursado. A ver, Edith, que también tenía la mano. Sí, profesora, yo lo veo como un auxiliar de la justicia en este caso, que justamente tiene estas diferencias, ¿no? Si va a estar ayudando, digamos, de alguna forma al concursado y a todo el proceso, o si va directamente a intervenir y, bueno, va a manejar y tener las autorizaciones necesarias para las actividades de disposición y todo eso lo que vamos viendo, ¿no? Sí. Pero lo veo como que ayuda, ¿no? Independientemente que después el juez tiene, en el juzgado tiene estaba leyendo que tiene como 2 especialistas en el tema para ver todos los papeles cuando se presenta, ¿no? El tema del concurso, para la admisión y todo eso, bueno, va a ser el que va a estar acompañando, o bien o acompañando al lado, o bueno, o interviniendo directamente en todo el proceso. Bien, muy bien. Me gustó también, Edith, lo que comentabas, porque si bien es una figura importante en el proceso concursal y que se modificó su estatuto jurídico, Edith me planteaba de que era un auxiliar de la justicia, ¿sí? No podemos decir que es un perito, pero es una persona, ¿sí? Que va a estar bajo un régimen, un estatuto jurídico. Y acá vamos a analizar entonces, un poco voy a hacer referencia de la naturaleza jurídica que se discute en doctrina. ¿Qué es la figura del síndico o interventor? A ver, Gabriel, ¿algún comentario que quieras agregar? Sí, para mí el síndico o interventor más bien es uno de los órganos del concurso, que está habilitado por la Suprema Corte de Justicia y es un profesional que puede ser un escribano, un abogado, un contador, una persona idónea para entender sobre el procedimiento concursal. Muy bien. Y también y va a depender del estado de insolvencia, si es estrictamente económica o jurídica, para ver qué se asigna, un síndico o un interventor. El interventor coadministra con el deudor que directamente su activo puede satisfacer la masa activa, digamos así. Siempre que se trata en ese caso de un concurso voluntario y el activo es superior al pasivo, ¿sí? Porque si se trata de un concurso necesario, ¿qué pasa ahí? Un síndico. Nombran a un síndico, exactamente, muy bien. A ver, Federico, también que tienes la mano levantada. Sí, buen día. Sí, Buen hace un día, comentario Federico. similar. Digamos, si Bien. el concurso fue voluntario, es decir, cuando fue solicitado por el propio deudor, no existiendo a su vez una solicitud previa de concurso, y patrimonialmente la más activa no superada por la pasiva, se nombra el interventor, que va a actuar coadministrando los bienes junto al deudor concursado. Mientras que, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bárbaro, Federico. Ahí va. Y si el concurso es necesario, es decir, cuando es pedido por cualquier otro interesado, que no sea el deudor concursado, la figura que interviene es la del síndico, que va a administrar los bienes del concurso, y en esta hipótesis la legitimación para disponer del deudor se ve suspendida, porque en definitiva el síndico, como dijo usted, sustituye al deudor concursado.
Bien, muy bien, exactamente. Muy buena aclaración. Yamila, vamos aprendiendo montones entonces de la figura del síndico interventor. Yamila y Laura. Sí, profe, para mí es el sujeto que está en el medio de la relación como un tercero y que a su vez actúa con determinadas funciones, con determinadas obligaciones. Yo lo entiendo así. No sé si estará bien. O sea que está en el medio entre el concursado y los Claro. acreedores, planteas Sí, tú. sí. Sí. Bien, es una buena manera de ver la figura del síndico interventor. No estamos tan detallados en la naturaleza jurídica, pero sí es verdad, porque lo que dice Yamila es que muchas veces el síndico tiene que proteger los intereses del concurso, ¿sí? Y a veces va a estar capaz oponiéndose a un acreedor o incluso al propio concursado, o a veces puede estar, pero tiene que actuar de manera objetiva. A ver, no va a ser parte. Si bien en algunos temas pasa a ser parte de un proceso, no es que quiera defender a uno y beneficiar a otro, sino lo que él tiene que enfocarse es en los intereses del concurso, ¿sí? Laura, ¿algún otro comentario? ¿Me escuchan? Sí. No, yo recuerdo del año pasado que el interventor tenía distintos grados como de participación, de implicancia, puede ser. Había un mero puede ser. interventor, después como que iba ganando terreno, digamos, hasta que, digamos, desplazaba a los directores y administradores. Eso es lo que yo recuerdo. Y por otro lado, me acuerdo que el profesor López nos contaba de las situaciones en las que le había tocado ser síndico de empresas, y bueno, justamente lo que usted decía, se busca siempre pagarle, digamos, a los acreedores de la forma, digamos, más justa, ¿no? O sea, sin tomar partido por nadie. Solamente eso, profesor. Bien, Laura, a ver, lo que planteaba el doctor López quizás es porque muchas veces pueden ser interventores y que después esa figura del interventor se convierte en síndico, porque nosotros vamos a ver que si se logra no se logra un convenio, entonces pasa a liquidación, y ahí necesariamente la ley me impone que ese interventor pase a ser síndico, ¿sí? O puede ser que, por ejemplo, quien solicitó el concurso, el juez hace la figura de que se trata de un interventor en función del inventario presentado por el activo y el pasivo, pero cuando presenta la lista de acreedores y el inventario, el interventor se da cuenta que en realidad se aumentaron los activos y que no son tales, y se reduce ese activo y el pasivo pasa a ser superior al activo. Entonces, en ese caso, se cambia la figura, ¿sí?, de interventor a síndico. Bien, Edith. Solo un comentario más, profesora. Con respecto a que usted hablaba del perito. Justamente el perito, digamos, es un especialista en su tema, que emite dictámenes para ayudar un poco a que entienda el juez lo que está sucediendo, ¿no? O sea, en cambio, el síndico o el interventor tiene un espectro muchísimo más amplio. Y el otro día ustedes justamente comentaban con la profesora en un momento, claro, a lo mejor le toca un abogado o bueno, un contador, como los que pueden ser, pero él tiene un espectro de que tiene que ver temas depende de lo que sea el giro, ¿no? O sea, laborales, comerciales, o sea, es muchísimo más amplio que el perito, ¿no? Nada más que eso. Exactamente. Hay alguien Gracias. que, con respecto a la naturaleza jurídica, pero es muy poco, que hablan de que puede ser, se le asimila la figura de un perito. Entiendo que no es un perito, ¿sí? Acá tiene un estatuto jurídico. Entonces, si bien quería preguntar, a ver, sobre qué consideraban, qué pensaban ustedes de la figura del síndico de interventor, y que yo les decía que es una de las figuras más importantes, porque van a administrar o coadministrar, pero con respecto a su naturaleza jurídica, ¿sí? En este caso existen dos grandes teorías, una que es la teoría de la representación y otra que es la teoría del órgano, ¿sí?
En la teoría de la representación lo que plantean es que en realidad el síndico interventor está actuando en intereses ajenos y los efectos de esa participación por parte del síndico interventor recae sobre los terceros. Pero, ¿a quién está representando? Entonces hay quienes dicen que está representando a los acreedores, ¿sí? ¿Por qué? Porque el síndico interventor tiene que gestionar tiene que administrar la masa activa, y entonces en ese caso tendría que estar protegiendo los intereses de los acreedores. Incluso la ley concursal en el artículo 55 y en el artículo 120 se refiere a que el síndico o interventor actúa en representación de los acreedores. Entonces él entiende, parte de la doctrina, que estarían representando a los acreedores, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 120 establece que si los acreedores no se presentan a la junta de acreedores y se trata de menor cuantía, los representa el síndico o el interventor. O, por ejemplo, cuando yo les decía en el artículo 55, que es la composición de la masa pasiva, es que todos los acreedores quedan comprendidos dentro de la masa pasiva y me establece el propio artículo 55, representados, en ese caso, por el síndico o el interventor. Hay otros autores que entienden que actúa en representación del deudor. Hay quienes entienden, ¿sí?, que va a estar realizando actos, negocios jurídicos del concursado, entonces tiene una representación legal, ¿sí? Otros entienden que en realidad actúa en representación de múltiples partes. Está representando por un lado a los acreedores, está representando al concursado. Eso es lo que entienden que es una representación. Pero hay quienes admiten que en realidad aplicamos la teoría del órgano, ¿sí? En realidad el síndico o interventor, que ustedes algo estuvieron comentando, es un órgano dentro del proceso concursal y tiene un estatuto, que ese estatuto está regulado por una ley, ¿sí? O sea que no estaría actuando en representación ni del deudor ni del concursado, de ninguna de las partes. ¿Me expreso? ¿Sí? Sino que estaría actuando porque la ley establece la forma de que tienen de actuar, ¿sí? Van a actuar a nombre propio sin estar invocando la representación de nadie, ¿sí? Y lo que tiene que hacer es proteger los intereses superiores. Incluso es más, cuando el síndico, por ejemplo, vieron que decíamos que desplazaba a los administradores, y bueno, va a tener que contestar demanda, va a tener que evacuar vistas, va a tener que ir a audiencia, pero en ese caso no es que actúa en representación, sino que actúa en sustitución procesal, porque la ley en su estatuto jurídico, que es lo que vamos a estudiar en este momento, ¿sí?, del síndico interventor, le establece las condiciones de cómo tiene que actuar el síndico interventor. Yo me afilio más a la tesis de la teoría de un órgano, o sea, que tiene establecido un estatuto, y ese estatuto está establecido en la ley y es lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Pero bueno, se respeta y que hay quienes entienden que sean representantes, sea de los acreedores, sea del deudor, o sea de ambas. Tienen la mano levantada. Jorge, ¿qué me querías decir? Buenos días, profesora. No, yo entiendo Buenos días. que el síndico actúa en representación de la justicia. Sería como si estuviera el juez que lo designa. Y la justicia no toma partido ni por el acreedor ni por el concursado. Es Más una bien figura neutral que actúa en representa a la justicia. representación en función del estatuto jurídico que le impone la ley, me dices tú, Jorge. Claro. Bien, perfecto, ¿sí? Entonces más te afiliás a la teoría del órgano, que tiene un estatuto en función de un órgano que se lo admite, ¿sí? Que le Sí, de estipula acuerdo, cómo profesora, tiene que sí. actuar.
a ver, son posiciones doctrinarias y son respetables. Está bien. Yamila. Profe, yo lo que entiendo también, que ahora me hizo pensar cuando usted dijo recién, que por ejemplo, si actúa a nombre propio, no va a tener, por ejemplo, como en la relación del mandante y mandatario, no va a tener un poder, o sea, no va a necesitar eso. Es que no lo Va tiene. a actuar así, por su cuenta. Actúa por su cuenta, pero limitado a las Sí. condiciones que le establece la ley. Respetando, ahí va. ¿Sí? Bien. Sí. Ignacio, Muchas gracias. por Y favor. yo, profesora, usted planteó la teoría del órgano, ¿es la misma que vemos en derecho administrativo, la de Méndez, la de Aparicio Sí. Méndez? Va, sí, la de Gierkel en Alemania, que la toma Aparicio Méndez. Ah, no la Exactamente. creó él, no la creó él. No, Ah, la bien, teoría Es una de del las pocas órgano. cosas a Aparicio Sí. Méndez que se le puedan agradecer. Sí, Que creó pocas cosas que se le puedan agradecer sí. a Aparicio Méndez. Bueno, sí, pero fue Bueno, muy eso es la parte bueno, personal, sí, claro, eso es la parte, pero teoría. digo, en lo jurídico es... Exactamente. Aparicio Méndez es el que empieza a hablar de la teoría del órgano, pero siguiendo por la doctrina alemana, ¿sí? De Gierke. Bien, sí, en el derecho administrativo. Bueno, Es y también los franceses, Oriu es uno de los que desarrolla todo, ¿no? Es decir, viene del mundo público al derecho comercial. Exactamente, ¿sí? Son teorías, ¿sí? Tendríamos que preguntarle a un síndico o interventor, ¿sí? A cuál se afilia, ¿no? Digo, y cada uno tendrá su propio criterio, ¿bien? ¿Sí? Bueno, entonces el artículo 26 establece, ¿sí?, un principio de profesionalización, porque me dice que el síndico interventor será designado por el juez en la sentencia que declara el concurso, eso es lo que estaba comentando recién los compañeros, ¿sí?, que declara el concurso entre aquellos profesionales universitarios o sociedades de profesionales o instituciones gremiales representativas con actuación en materia concursal con personería jurídica e inscripto en el registro de síndicos e interventores concursales que lleva la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? A ver, entonces, nosotros acá lo que me parece, tenemos tres posibilidades de figura que pueden actuar como síndicos o interventores. ¿Sí? Primero que todo, un profesional universitario en forma individual, ¿sí? Que para eso va a tener que tener un mínimo de 5 años del ejercicio de la profesión, ¿bien? Una experiencia, va a tener que acreditar una experiencia. O pueden ser sociedades de profesionales, por ejemplo, un estudio jurídico, ¿sí? Ese estudio jurídico puede tener o no personería jurídica, puede ser una asociación o puede ser una sociedad que crearon ese estudio jurídico, ¿sí?, con o sin personería jurídica, que se presentan para integrar la lista de síndicos o interventores. Pero después me habla de instituciones gremiales representativas con actuación en materia concursal. Esto es específicamente para Federico, me ibas a levantar la mano, capaz tú lo sabes. Como la Lideco. Exactamente, como la Lideco, la Liga de Defensa Comercial, que en realidad en su estatuto está previsto que pueden actuar en materia concursal, ¿sí? Ese es un claro ejemplo, o podría ser, por ejemplo, el Colegio de Abogados o el Colegio de Contadores, pero en este caso quien está actuando de esa manera como instituciones gremiales es la Liga de Defensa Comercial, que incluso ya lo hemos estado hablando, que es síndico, ¿sí? O interventor. Y es una lista que lleva la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Nosotros tenemos que estar inscritos en el registro de síndicos o interventores. Que el artículo 27 establece que cada 4 años la Suprema Corte de Justicia va a llamar a interesados para integrar esa lista, que son 30 titulares y 30 suplentes. Y que se va a tener en consideración, tratándose de la Suprema Corte va a hacer un llamado y va a tener en cuenta que hayan realizado
el curso de síndicos o interventores concursales. Obviamente cuando la ley se refiere a eso es porque antes no existía ese curso de síndicos e interventores. Después ¿sí? Se han hecho por instituciones o incluso por las universidades, han realizado curso para síndicos o interventores. Entonces, se supone, porque no es así como ha sucedido en la práctica, de que cada 4 años la Suprema Corte llame a interesados para formar esa lista de síndicos interventores, que obviamente vamos a tener que cumplir una serie de requisitos, y entre esos requisitos es haber hecho el curso de síndicos o interventores concursales, ¿bien? Y acreditar solvencia, conocimiento en la materia en procesos concursales. Mariana, dime. ¿Por qué dijo se supone? ¿Esto no se hace en la práctica o porque existen otras formas de...? Porque el último llamado que hizo la Suprema Corte, bueno, en el 2020 hizo un llamado ahora, pero después de 10 años, ¿sí? Pero el último llamado fue en el 2010. 2010, ¿verdad, Beatriz? En el pasó un montón. 2010, exactamente. Mientras tanto, no ha habido llamado para síndicos e interventores. ¿Bien? Porque en ese caso, en realidad hay un órgano dentro de la Suprema Corte quien va a analizar, ¿sí? Quiénes son quién va a integrar esa lista. Bien, va a ser, se debería hacer un llamado. Y el año pasado recién se realizó un llamado y que todavía está pendiente de resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? Todavía, o sea que está vigente la ley, la lista de síndicos interventores de hace más de 10 años. Bien rápido todo como... Y bueno, yo qué sé, son intereses que hay, y bueno. Pero, a ver, ¿qué pasa en el interior del país? ¿Sí? ¿Qué sucede o tratándose de un pequeño concurso o en el interior del país? En realidad ahí no se exige. Federico, ibas a levantar la mano. ¿No? Bien. Sí, iba a comentar que se flexibilizan los requisitos. Se exigen 5 años de ejercicio profesional, pero a su vez puede ser realizado por contadores o licenciados en administración, además de los abogados. No, pero la ley cuando me habla de profesionales para integrar la lista de síndicos interventores pueden ser abogados, contadores o licenciados en administración. Sí, puede ser, escribanos también. Sí, sí, puede ser. Pero es verdad que en el interior... Sí, es verdad. No te exige que tú tengas el curso de síndico o interventor o estar dentro de la lista de síndicos e interventores de la Suprema Corte de Justicia, pero basta con acreditar de que tú tenés más de 5 años en el ejercicio de la profesión, ¿sí? Lo mismo sucede para pequeños concursos, sea en el interior del país, como también dentro de Montevideo, ¿sí? Si se trata de pequeños concursos solicitados en Montevideo, en ese caso no es necesario estar dentro de la lista de síndicos o interventores. Si bien la ley, los jueces, a ver, nosotros se tiene una lista, ¿sí? Pero ahí después va a depender el juez a quien quiera nombrar. ¿Sí? No es que tiene que seguir el orden que establece el orden que estableció la Suprema Corte de Justicia de la lista de síndicos o interventores. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No hay duda de eso? ¿No? Sí, profe, ¿no es sí. necesario estar en la lista o no es necesario seguir el orden de la lista? En el interior o pequeño concurso, Sí. no es necesario estar en la lista de síndicos o interventores que lleva la Suprema Corte de Justicia. Sí es necesario cuando se trata de un concurso en Montevideo, ¿sí? Y es un concurso que no es pequeño concurso, ahí sí tenés que integrar la lista de síndicos o interventores que lleva la Suprema Corte, que son 30 titulares y 30 suplentes. ¿Bien?
incluso es más, la ley habla de mínimo de 30 titulares y 30 suplentes, podría haber más, ¿sí? Es verdad que cuando se ha hecho los llamados, se plantea siempre 30 titulares y 30 suplentes. Pero cuando el juez va a decretar un concurso, no le obliga a seguir el orden de la lista. Va a nombrar al que él entienda que es idóneo para el cumplimiento del cargo. ¿Sí? ¿Bien? Juan. Sí, buenas tardes, ¿cómo está, profesora? Buenas tardes. Para corroborar eso, entonces cuando se trata de un concurso con jurisdicción en el departamento de Montevideo, se tiene que seguir la lista, o sea, se tiene que seleccionar de la lista, pero no necesariamente seguir el orden. Y cuando se trata de un concurso en el interior del país o un pequeño concurso, que me parece que es con un pasivo inferior a 35 millones de unidades indexadas, se puede prescindir de la lista, o sea, se la puede dejar de lado y seleccionar a algún profesional con 5 años de antigüedad en el cargo de abogado o de contador, solo para corroborar eso. Exactamente. Sí, Bien, gracias. exactamente. ¿Sí? Tal cual. Sí, exactamente. Es más, la ley establece que, vieron que puede ser profesionales universitarios, pero pueden ser sociedades de profesionales o instituciones gremiales. Si se trata de un profesional universitario, le pueden dar hasta 2 concursos, ¿sí?, por año en cada sede. Pero si se trata de sociedades de profesionales o instituciones gremiales, por cada sede le pueden llegar a dar hasta 10 concursos. ¿Sí? Porque se supone, ¿sí?, que las sociedades profesionales o instituciones gremiales trabajan más gente, ¿sí? Por eso es que está establecido así. Pero vamos a ver en la práctica que a veces tú sos un profesional universitario y tenés todo un equipo formado, aunque no seas sociedad de profesional, una institución gremial, ¿sí?, donde tenés que tener un equipo, y ahora vamos a hablar de las figuras de los auxiliares del síndico o del interventor para poder actuar, ¿sí? A ver, cuando nombran a un síndico o un interventor, una vez que acepta el cargo, nosotros podemos nombrar auxiliares. ¿Y eso por qué es? Porque imagínense en que un profesional universitario, incluso las propias sociedades de profesionales, son abogados, son contadores, son licenciados en administración, no tienen ni idea del negocio, ¿sí? Se van a meter dentro de ese negocio y van a tener que aprender y conocer cómo es la marcha, y a veces él solo no puede, va a necesitar de un equipo de gente con conocimiento, para poder llegar a administrar o coadministrar la concursada. Sí, Yamila. Tienes la mano levantada. Sí, sí, perdón, no podía prender el micrófono. El nombramiento de auxiliares es como, por ejemplo, cuando en Comercial 1 se da lo de las asambleas, que es por tanta cantidad de votos. No, ahora lo vamos a explicar. Ahí ¿sí? va, muchas gracias. Ya vamos a hablar. Bien, entonces hablamos de las condiciones subjetivas, ¿sí?, que sucedía es un pequeño concurso, un gran concurso, la inscripción en el registro de síndicos o interventores que lleva la Suprema Corte de Justicia, las incompatibilidades y prohibiciones que están establecidas, ¿sí?, las incompatibilidades y prohibiciones que tienen los síndicos o interventores. Y me dice el artículo 28. No podrán ser nombrados síndicos interventores quienes no sean administradores de sociedades comerciales. Para esto me tengo que ir a la ley 16060, o sea, el artículo 80 de la ley 16060, que establece quienes no pueden ser, ¿sí?, no pueden actuar en los que no pueden actuar en el comercio, los que están prohibidos en el ejercicio, ¿sí? Lo mismo, también las normas, lo que vieron el año pasado,
de quienes no pueden ser comerciantes en el Código de Comercio, creo que está en el artículo 27, 28 y 29, o por ahí del Código de Comercio, de los que no pueden ser comerciantes, ¿sí? Los que no pueden administrar. Después el numeral 2 dice, quienes hubieran prestado cualquier clase de servicio profesional al deudor o a personas especialmente relacionadas con estos en el último 5 años. O sea que si una persona, un profesional brindó servicio a una persona que brindó servicios profesionales, asesoró al concursado dentro de los 5 años antes a la declaración del concurso, entonces en ese caso tiene una incompatibilidad, no va a poder actuar, no va a poder ser nombrado como síndico o interventor, y en caso que lo nombre va a tener que explicarle al juez que no puede aceptar el cargo por tener una incompatibilidad en función del artículo 28. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo iba a dar el ejemplo del contador. Como mínimo habría un enorme conflicto de intereses en ese caso. Exactamente, para evitar el conflicto de intereses. Muy bien, perfecto. Y después me dice 3 quienes en los últimos años hubieran sido nombrados síndicos o interventores en 2 concursos. ¿Sí? A estos efectos los nombramientos efectuados en sociedades pertenecientes al mismo grupo se computarán como uno solo. Explico esto. Supongamos que se solicita el concurso en un concurso de 2 o 3 sociedades. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el juez cuando decreta el concurso, va a decretar el concurso de la sociedad A, B y C. Eso no son 3 concursos, es uno solo. Que se forma, sí, es verdad, piezas por separados, piezas principales por separada de la sociedad A, de la sociedad B y de la sociedad C. Pero se entiende que es un solo concurso, ¿sí? Y queda esa persona, ese síndico o interventor. ¿Me expreso? ¿Sí? Bien. Pero me dice, en el caso de sociedades profesionales, ¿sí? María Paz. Una pregunta, ¿podrías volver a repetir esto último, el tema del concurso de 2 o 3 sociedades? No Sí, entendí o sea, eso. cuando se solicita el concurso de un grupo de sociedades, por ejemplo, la sociedad A, B y C solicita el concurso. ¿Por qué solicita la sociedad A, B y C? Porque entre ellos, ¿sí? Hay una relación entre ellos comercial, una dependen de la otra, ¿sí? Pero el juez cuando decreta el concurso, decreta el concurso de las 3 sociedades. Déjenme terminar, ¿sí? Entonces, ustedes van a decir, pero entonces ahí son 3 concursos independientes. No, la ley me dice, ahí sigue siendo el mismo síndico, designado en uno que va a actuar en los 3. Por ¿Bien? esa misma relación concursal que tienen, ¿no? Esas 3 sociedades. ¿Esa qué, María Paz, que no te comprendí? O sea, por esa relación que tienen esas 3 sociedades. Exactamente, sí. Lo que pasa es que se arman piezas principales por cada uno de los concursos, pero es un único concurso. ¿Sí? Bien. Porque yo le estoy hablando de que se arman piezas principales por cada uno de los concursos. Lo vamos a ver cuando veamos los talleres. Se arman piezas por cada uno de los concursos y piezas de verificaciones, porque puede ser que un acreedor le interese dentro de ese grupo de sociedades una de las sociedades y se va a presentar a verificar el crédito dentro de una de esas sociedades, porque con las otras 2, ¿sí? No tiene relación comercial. ¿Sí? Pero puede ser que un acreedor se presente a verificar su crédito en 2 sociedades que están concursadas. Beatriz, capaz estoy siendo muy complicado esto, lo que estoy explicando. No sé si me van siguiendo, porque puede ser que yo le estoy complicando más de lo que es. ¿Ignacio? No, Se entiende, profe, se entiende. Pienso que adelante, tranquilamente. Yo vengo bien.
Pero me Sí, surgió sí, una sí. duda cuando planteo las tres sociedades. ¿Cómo sabemos cuando estamos ante un concurso voluntario necesario cuando hay tres sociedades? ¿Quiénes serían? No sé si me explico, me mareé Bien. ahí. Perfecto. En lo que pasa es que tú vas a tener que presentar estados contables consolidados, ¿sí? El estado contable consolidado significa que va más allá de que cada sociedad va a presentar sus estados contables, en lo que tiene relación entre las sociedades, entre la actividad que realizan, ahí presentan estados contables consolidados respecto de esa relación. ¿Bien? Y puede ser que ahí tiene que analizar el juez si una es, el activo es superior al pasivo o el activo es inferior al activo, al pasivo. Entonces puede ser que cuando decreta el concurso dice, decretas el concurso de la sociedad de A, B y C, y se nombra síndico de la sociedad A, y a fulanito de tal, y se nombra interventor de la sociedad B a la misma persona. ¿Sí? Eso depende, el activo y el pasivo, entonces el síndico o el interventor nombrado va a actuar en ese concurso por una de las sociedades como síndico y por otro como interventor. Excelente, excelente, ahora sí. ¿Bien? ¿Sí? Beatriz, lo que podemos hacer también es, para explicar esto, cuando hagamos el taller, las sentencias que declaran el concurso cuando hay un grupo de sociedades, para ir Perfecto. explicándolo bien. Se ¿Sí? puede, uno de los puntos. Uno de los puntos a tratar, podemos ver eso. Bien, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, pero sigo. Yamila, dime. Profe, vio que usted dijo recién, bueno, recién no, hace un ratito, unos minutos, dijo que quién puede ejercer o no, o sea, la actividad comercial en la sociedad. Eso Sí. está en el artículo 80 de la ley Exactamente. 1660. Sí, es verdad. Sí, muy bien, Yamila, muchas gracias. Merece cualquier cosa que quiera o algún otro compañero que quiera que lea el código, yo lo tengo acá. Bien, Cualquier perfecto. cosa. Es genial, muchas gracias. Merece. Y bueno, pero si se trata de sociedades profesionales o instituciones gremiales con personería jurídica, se eleva ese número de 2, ¿sí? Se eleva a 10 por año, ¿sí? O sea que si, por ejemplo, uno de nosotros es síndico o interventor que integra la lista de acreedores, y en Montevideo actúan 2 juzgados de concurso, el de primero y segundo turno, me pueden llegar a nombrar como síndico interventor 4 veces en el año. ¿Bien? ¿Sí? Bien, perfecto. Eso con respecto a las incompatibilidades y prohibiciones. Aceptación del cargo, está establecido en el artículo 29. Dice el nombramiento del... A ver, ¿alguien quiere leer el artículo 29? ¿No? Bueno. Aceptación del cargo. El nombramiento del síndico o interventor será comunicado al interesado por el medio más rápido. Dentro de los 5 días siguientes a la comunicación, el nombrado deberá comparecer ante el juzgado para aceptar el cargo. No podrá rehusar al cargo, salvo que medie justa causa, la cual será apreciada por el juez con criterio estricto, o que renuncie además a su inscripción en el registro de síndicos interventores concursales. ¿Sí? Y en caso de falta de aceptación, entonces el juez automáticamente debe inmediatamente a realizar un nuevo nombramiento. Levantaron la mano, ¿qué me quieren decir? ¿Qué me quieren explicar sobre esto? No, iba a mencionar eso, que si rechaza es eliminado. Bien, a ver, tiene que existir una causa grave, ¿sí? Por el cual no tiene que aceptar. Bien, no es que el síndico, o por ejemplo, el juez nombra a un síndico o un interventor. No puede ir el síndico interventor y decir, bueno, voy a mirar, voy a analizar este concurso, voy a analizar la masa activa, la masa pasiva, qué es lo que hay, y bueno, no es muy interesante este concurso, no me interesa, no me gusta, entonces no lo acepto. No podés.
¿sí? Porque eso no es una causa grave. Una causa grave, por ejemplo, es lo de la prohibición o incompatibilidad, que veíamos nosotros del artículo 28. Ahí sí, no le podemos decir, no, estuvimos asesorando al concursado, o tengo una relación de parentesco. Entonces, esa sí es una justa causa, pero tengo que justificar una causa grave por el cual no quiero aceptar ese concurso. ¿Bien? Ignacio, tienes la mano levantada. Sí, digo que también va un poco por la seriedad, es decir, si te anotaste para estar en la lista de interventores o síndicos y después empezás con, no sé, temas particulares, como que no tiene mucho sentido. No te vuelven a nombrar, es Y fácil. no, ¿Sí? Y muchas veces te van a nombrar en un concurso que realmente, de activo no hay nada. ¿Sí? Y la situación es bastante complicada. Bien, ¿sí? Federico, tienes la mano levantada. Sí, yo quería comentar que lo que entiendo, ¿no? O sea, el fundamento para mí es que se evite que los síndicos interventores elijan los concursos que los favorezcan monetariamente. Exactamente, es eso, ¿sí? Una vez que te designan, ¿sí? Tú no te queda otra que aceptar, salvo que exista una causa grave y que justifique, tienes que justificar al juez, porque si vos no aceptás el cargo, entonces en ese caso se supone que tendrías que renunciar y además inscribir en el registro de síndicos interventores concursales porque fue que no aceptaste, ¿sí? Y eso se va a tener en cuenta porque cuando haga un nuevo llamado a la lista de síndicos interventores, ¿sí? Se va a analizar en el registro de síndico cuáles fueron los concursos y por cuáles no aceptaste o no. O incluso si te iniciaron una acción de responsabilidad o te cuestionaron, te cuestionaron tus rendiciones de cuentas o te iniciaron acciones legales en contra de la actuación, o por ejemplo en caso de una liquidación, y si el síndico interventor demora un determinado plazo, ¿sí? Se lo puede llegar a remover porque no cumple con los plazos establecidos para una liquidación de la concursada. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Y tenemos el artículo 30, que es el nombramiento de auxiliares. Dice, cuando la complejidad del concurso así lo exija, el síndico o el interventor podrá solicitar al juez autorización para nombrar auxiliares. ¿Sí? La resolución judicial que conceda la autorización especificará las funciones a desarrollar por dichos auxiliares, así como la retribución que le corresponda, la cual será de cargo del síndico o del interventor, salvo caso de gran complejidad y a juicio del juez. ¿Sí? El nombramiento y aceptación de los auxiliares serán puestos en conocimiento del juez del concurso. Hasta que esa comunicación tenga lugar, los auxiliares no podrán comenzar el ejercicio de las funciones encomendadas. ¿Quién me quiere hacer una pregunta? Yamila, tienes la mano levantada. No, profe, disculpe que hago así, es que cada vez que hago así es para ayudarla a leer el código. Ah, bueno, perdón. Cualquier cosa le No, digo todo entonces. bien, todo bien. Bien, perfecto. Jorge, ¿tienes algo para decirme con respecto del auxiliar? A ver, No, ¿qué les una parece a pregunta, ¿cómo se ustedes? fijan los honorarios del auxiliar? Bien, es un 30% de lo fijado por el síndico o el interventor, pero depende. ¿Sí? A ver, primero que todo, supongamos que nombran a un abogado como síndico interventor. ¿De quién va a necesitar? De un contador. Nombran a un contador. ¿De quién van a necesitar? De un abogado, ¿sí? O sea, entre ellos se necesita. A ver, depende de la complejidad del asunto, del concurso. Ojo, a veces puede ser un concurso enorme, gigante, pero esa empresa concursada tiene una organización de tal manera, ¿sí?, que la actuación no es dificultosa para poder administrar o coadministrar el síndico o el interventor. Ojo, cuando uno entra a una empresa concursada, hay que mirar, ¿sí?, y hay que analizar y hay que tener buen ojo quién te va a colaborar dentro de los empleados y quién no va a colaborar, ¿sí? Eso después, yo creo que con la práctica uno va
tomando conocimiento de cómo funciona la situación. Pero nosotros podemos nombrar, a ver, no es obligatorio, ¿sí? A ver, el síndico del interventor puede no nombrar y sin embargo tiene un equipo de gente que le está trabajando, ¿sí? Y le pagará, vaya a saber cómo le paga, ¿sí? A su equipo de gente, ¿no? Pero puede ser que el síndico quiera delegar funciones que son típicas del síndico interventor. Entonces, en ese caso, ahí le va a pedir autorización al juez para nombrar a sus auxiliares, y que muchas veces los auxiliares va a cumplir la función que está haciendo el síndico interventor. El tema ahí, que yo le decía, que si el síndico o interventor nombra auxiliares, le pide al juez, ¿sí? Y le delega funciones, no va a ser solamente responsabilizado el síndico o el interventor, sino que también sus auxiliares pueden ser responsabilizados. ¿Bien? Ahora, si el síndico interventor no pidió el nombramiento de auxiliares, ¿sí? Eso no quiere decir que no tenga gente trabajando para él. ¿Me expreso? ¿Sí? Pero quien siempre está respondiendo frente al concurso, frente a los acreedores, frente a los interesados, frente al juez, frente al concursado, es el síndico o el interventor. Federico, tienes la mano levantada. No. Sí, iba a hacer un comentario. Estaba Edith primero, perdón. Bueno, Edith, perdóname. No importa, por favor. Bueno, iba a comentar que tampoco es lo mismo en el caso de que se designe el síndico o el interventor, porque, por ejemplo, se hace un concurso en un tambo. Si se tratara de una intervención, digamos que el interventor actúe coadministrando ese tambo con el deudor concursado, no va a requerir de otro sujeto, digamos un ingeniero, lo que sea, como sí pasaría si se tratara de un síndico, que tendría que hacerlo solo, de la nada, sin ningún conocimiento sobre ello. Bueno, pero a ver, vamos a ponerlo en la práctica. Federico planteaba concurso un tambo, ¿sí? A ver, el tambo sigue funcionando, va a tener sus empleados, tiene sus ingenieros, tiene su veterinario, tiene sus peones, y eso va a seguir actuando. El tema son los gerentes que tiene a ese tambo, ¿sí? En ese caso va a tener que, va a tener que interiorizarse. A veces un síndico interventor tiene un tambo, sí, puede tener un campo, puede tener un free shop, puede tener una mercería, puede tener una librería. Entonces va a tener que tener conocimiento de cómo se administra cada uno de esos, y con el campo va a tener que empezar a interiorizarse y analizar cómo es la venta de los ganados, ¿sí? ¿Qué pasa si se muere un animal? Que todo el tema de los aportes personales y patronales de los empleados que tenga. Tú tienes que interiorizarte por cada concurso. No existe en el Uruguay, y creo que es porque somos tan chicos, es que si bien tenemos la figura de un síndico interventor con una especialización en el cargo, no una especialización por materia, porque somos demasiado chicos. Creo que en España sí hay una especialización por materia, capaz Beatriz lo sabe mejor, pero no es en el caso de Uruguay, ¿sí? A veces te toca ir por ejemplo, a mí me tocó ser auxiliar en un concurso donde plantaban soja. Tuve que aprender, ¿sí? Como auxiliar, ir a controlar el tema de toda la semilla. Yo de semilla, ¿qué puedo saber? ¿Sí? Bueno, me tengo que interiorizar, tengo que aprender. Y a veces me ha tocado que es una tienda. Y bueno, tengo que aprender sobre tienda. Y tambo también, ¿sí? Y aparte de eso, vamos a hablar ahora que tiene que actuar como un leal y ordenado administrador y representante leal. Y bueno, vamos a tener que
si estamos en concurso, ¿sí? El síndico interventor que empieza a actuar, automáticamente tiene que salir a ver cómo reduce costos, ¿sí? Porque no se puede endeudar más de lo que está, porque ahí puede llegar a tener responsabilidad si se endeuda más de lo que estaba la sociedad concursada. Así que tiene que desplegar todos los recursos habidos y por haber y buscar estrategias para reducir costos y para que no siga teniendo más pérdida de la sociedad de lo que está. Porque si no puede llegar a tener una responsabilidad el síndico o el interventor. ¿Se aclaró? ¿Sí? Edith, me ibas a consultar, levantar Sí, la mano. profesora, un comentario y una consulta, por favor. El comentario se me ocurría, por ejemplo, que por este tema que usted explicaba, de la representación de la masa, digamos, del concurso, por ejemplo, podría pedir un perito calígrafo en un tema de algo que puede considerar que es apócrifo, y entonces, al tener que hacer una presentación judicial, necesite un apoyo de un perito calígrafo, que es más específico, porque no es tan sencillo, no sería tan común, digamos, dentro del equipo de abogados o de contadores. Se me ocurría eso. Sí, sí, pero ahí es porque se ve que está analizando algún tipo de contrato y cree Claro. que es apócrifa la firma. Sí, o facturas, algo así que le planteen, entonces, bueno, Y le quería preguntar sobre su responsabilidad. Por ejemplo, si es un abogado, sigue en su calidad, por ejemplo, si es abogado responde por medio, si es escribano sería de resultado, pero como síndico, como interventor, ¿va a ser de medios o sigue la calidad de su profesión de base? No, puede seguir, se lo saca de la lista de síndico y puede ser condenado a cubrir el déficit. Lo vamos a ver ahora cuando veamos la responsabilidad del síndico o interventor. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, bien. Ignacio. Profesora, estaba pensando en una hipótesis, supongamos que no se puede endeudar más el síndico, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, es muy complicado. Pero en alguna situación puede acceder a un préstamo, que sería un endeudamiento, para salir de esa situación que podría ser beneficioso, pero ¿está arriesgando mucho al hacer eso? Sí, la está arriesgando, pero capaz, a ver, él no es un empresario, ¿sí? Vamos a ver ahora, ¿sí? La figura, cómo es que tiene que actuar. Vamos a hablar del estatuto jurídico, ¿sí? El ejercicio del cargo, el artículo 32. Vamos a ir ahora a eso que se ve que le está llamando mucho la atención. Federico. Y voy a explicar eso. ¿Sí? Dime, Federico. Perdón. No, Sí, por favor. no, quería comentar respecto al compañero que en realidad una vez que se declaró el concurso no hay más crédito, nadie le va a prestar nada. No, pero por ahí consigue que un apalancamiento, ¿sí? Bueno, si llega a conseguir eso, bienvenido sea y capaz hasta le sirve. A ver, va a depender, esto depende de la casuística, de la situación. Por ejemplo, supongamos que se trata de una empresa constructora. No sé, pongo un ejemplo. Y bueno, esa empresa constructora se presentó a una concursó y resulta que puede salirle una propuesta para trabajar para UPM. Y quien consigue el negocio es el síndico. Bueno, buenísimo, bienvenido sea, ¿sí? Porque digo, está colaborando, ¿sí? Y está actuando de manera correcta, está actuando como un ordenado administrador. La ley no le pide, ojo, ¿sí? Y en eso se aparta, entiendo yo, puede ser que la doctora Bugallo no esté de acuerdo, que se aparta de la figura del buen hombre de negocio. No tiene que ser un gerente, no estoy de acuerdo que sea eso, ¿sí? Tiene un plazo breve el síndico o interventor para actuar, ¿sí? Ya que estaban hablando de eso, ¿sí? Vamos a continuar entonces, porque esto tiene que ver con el artículo 32 de la ley. A ver si me cambia la pantalla. Acá, funciones del síndico o interventor. Yo acá le hice un esquemita de cuáles son las funciones del síndico o interventor, ¿sí?
son varias. O sea, yo les decía en este caso que la figura del síndico interventor es importante dentro del proceso concursal y es el que más va a trabajar, ¿sí? No es que va a trabajar tanto ni el abogado del concursado, ni el abogado, ni de los acreedores. Acá, digamos, la figura del síndico interventor es muy importante, ¿sí? Porque tiene muchas cosas para hacer. Yo incluso antes de hablar de las funciones del síndico y un poco de la representación, me estaban consultando con respecto a los honorarios, ¿sí? Los honorarios del síndico interventor está regulado, ¿sí? En el decreto ley 180, si bien lo establece, ya les digo, qué artículo, me lo tengo que buscar, auxiliares, el artículo, el decreto 180/2009, ¿sí? Ese se refiere a la retribución, pero está regulado en el artículo 34. Hay dos etapas y tiene que ver, ¿sí? Porque me estaban preguntando eso antes. Y nos fuimos un poco de tema. Retomamos con respecto a la retribución del síndico interventor. El artículo 34, ¿sí? Y que está reglamentado por el decreto 180/2009, ¿sí? Son primero que todo créditos prededucibles, ¿sí? Eso es una palabra nueva para ustedes. O sea que los síndicos interventores van a cobrar antes, ¿sí?, que los acreedores concursales. Son créditos contra la masa, ¿ah? O sea que incluso está regulado por ese decreto reglamentario y tiene que ver con el activo inventariado, es la regulación y el porcentaje que le corresponde, ¿sí? Y si sos síndico y si sos interventor. Generalmente a los auxiliares me preguntaban quién tiene que pagar. Quien paga es el síndico o el interventor, salvo que sea un concurso complejo. En un concurso complejo, o sea, acá tiene que haber chiquisietas demandas, muy complicado ese concurso. Entonces ahí el síndico le plantea al juez, y es el juez el que termina de resolver, si no sea a cargo del síndico y que sea a cargo de la masa activa, ¿tá? Y ellos van a cobrar antes que los acreedores concursales, ¿sí? Y a medida que vaya venciendo. Incluso es más, tenemos honorarios hasta la etapa de convenio y después, si se acepta un convenio, se aumenta un 25% más, y si no se lleva un convenio o se lleva un convenio y después no se cumple convenio, va a etapa de liquidación y se regula otro tipo de honorario más. ¿Bien? ¿Sí? Y obviamente que van a cobrar antes que los acreedores concursales. ¿Alguna duda sobre eso? ¿No? Sí, Yamila. profesora. Sí. Federico, yo, primero. Sí. Sí, respecto a lo que estaba diciendo, quería comentar, y corríjame si me equivoco. Yo tengo entendido que el síndico interventor va a pedirle al juez que ponga los honorarios de los auxiliares, que los cargue a la masa activa. Y el juez va a decidirlo, si lo hace o no, pero lo va a hacer según el transcurso del concurso, lo va a hacer de entrada, digamos. Bueno, ahí depende del síndico interventor. Hay síndicos interventores que solicitan la regulación de los honorarios, ni bien se solicita el concurso cuando aceptan en el cargo, ¿sí? Y generalmente los decretos de los jueces referidos a eso son a cargo del síndico, salvo, como yo les decía, que se trate de un concurso muy complejo, donde sean a cargo del concursado, los honorarios de los auxiliares, ¿sí? No se da en la mayoría de los casos, ¿ah? Si se trata de un concurso donde actúa un interventor, eso es casi imposible que sea, ¿sí?
Puede ser, sí, en un concurso necesario o un concurso donde actúa un síndico y tenga mucha actividad para hacer, muchas demandas que contestar, ¿sí? Por ejemplo, hay concursos donde puede llegar a haber 30, 40, 50 demandas que le están haciendo, por ejemplo, de acreedores laborales. Entonces, en ese caso, le puede llegar a pedir el juez que no sean con cargo de la sindicatura y que sea con cargo de la masa. ¿Bien? Yamila. Profe, estoy buscando, ¿qué decreto ley era 180 del año 2009? No, ¿Por es qué un no lo decreto, encuentro? no, es un decreto reglamentario, Yamila, de la ley Está. concursal. Es el decreto 180/2009. Ahí va, muchas gracias. Pues lo encontraba, ¿Sí? lo buscaba y no No, lo decreto ley encontraba. no, es un decreto que reglamenta la ley Reglamento. 18387 referido a la retribución en el artículo 34. Muchas gracias, discúlpele tanta molestia. No, por favor. ¿Continúo? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver cuáles son esas funciones que tiene el síndico o el interventor. Se ve que les interesó mucho la figura de síndico interventor. Están muy preguntones. ¿Les Sí, gusta? yo después había una pregunta para hacer, pero la hago después para no irnos de tema. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son sus funciones? Acá un poco hice un esquema de todo lo que tiene, esto y más tiene, ¿sí? Pero esto, lo que tiene que hacer un síndico interventor. Una vez que lo nombra el síndico interventor, va a tener que comunicar dentro de los 15 días de su designación a todos los acreedores para que se presenten a insinuar su crédito, o sea, que se presenten a verificar el crédito, por el medio más fehaciente, puede ser por telegrama, puede ser por mail, pero que le quede una constancia al síndico interventor de que le llegó las comunicaciones a esos acreedores. Tiene que presentar un informe que se llama el informe del artículo 123, que son 30 días como mínimo antes de la Junta de Acreedores, de la historia económica del concursado, las causas del desastre, cómo llevaba la contabilidad, cómo es la situación de la concursada. ¿Bien? Tiene que, se van a presentar los acreedores a insinuar sus créditos y después va a tener que hacer la lista de acreedores e inventario. En el taller vamos a ver, si quieren, la lista de acreedores e inventario, es más, creo que vamos a ver la lista de acreedores de Casa de Galicia, capaz le llama la atención. La lista de acreedores e inventario, la lista de acreedores e inventario de los bienes, ¿sí? Pero puede ser que después, y esto lo vamos a ver con las clases, ¿sí?, de que los acreedores que se presentaron a verificar, que fueron excluidos, o que se los incluyó, pero no se les incluyó por el monto, o no se les incluyó dentro de la categoría que ellos que pretendían, entonces se van a oponer a esa lista de acreedores y van a impugnar, y va a tener que contestar todas las impugnaciones que se le presenten, ¿sí? Va a tener que informar sobre el plan de viabilidad de continuación presentado por la concursada. Esto es, ¿qué quiere decir? Porque nosotros vamos a ver que se puede presentar un convenio, ¿sí? Entonces va a tener que, el concursado va a presentar un convenio de pago, entonces va a tener que informar sobre la viabilidad o no de ese convenio. ¿Ah? Va a tener que iniciar acciones revocatorias, vamos a analizar qué son las acciones revocatorias. Esto viene a ser cuando salieron bienes en perjuicio de los acreedores, bienes del concursado en perjuicio de los acreedores y para su propio beneficio, va a tener que iniciar las acciones revocatorias. En caso de liquidación, ¿sí? O sea que no se llegó a un acuerdo, o un convenio, o existiendo convenio no se procedió, después no se cumplió, pues va a ir a una liquidación y en ese caso va a tener que realizar en principio, ¿sí?, una venta en bloque siempre y cuando se permita que la sociedad se pueda vender, que la empresa se pueda vender en bloque, o si no por unidades por separadas. Entonces en ese caso va a tener que informar sobre la venta en bloque, va a tener que presentar el pliego, va a tener que estar a disposición de los interesados para evacuar todas las dudas que tengan, ¿sí? Federico, ¿tienes alguna duda o pregunta? Sí, quería hacer una consulta sobre lo que es la venta en bloque, porque en La realidad vamos a... de la empresa.
Sí, lo vamos a ver más adelante. Yo estoy hablando de todas las ok. funciones que tiene que hacer el síndico, ¿sí? Pero la Ok. venta en bloque lo vamos a ver más adelante, ¿bien? Va a tener que presentar un informe sobre el estado de la liquidación cada 6 meses y va a tener que rendir cuenta de cada detalle, de cada cosa que hizo, cada gasto, cada pago que realizó, porque todo eso se lo va a controlar el juez, el secretario contador, va a quedar de manifiesto, lo van a mirar los acreedores se pueden oponer a ese estado de la liquidación que esté presentando, incluso se puede oponer a las rendiciones de cuenta que esté realizando el síndico interventor. Y después también, ¿sí? Y acá va a estar en contra del concursado, va a tener que presentar un informe, ¿sí? Sobre la calificación del concursado con una propuesta de resolución, ¿sí? Analizar, va a tener que analizar si el concurso, si es el concurso, no los administradores, es fortuito o culpable, ¿sí? Y después analizar quiénes son los implicados dentro de lo que llevó a que sea un concurso culpable. ¿Queda claro? ¿Sí? Esto entre otras cosas. Así que imagínense, es muy divertida su función, pero tiene mucha responsabilidad si va a hacer las cosas correctamente. ¿Bien? Ignacio, ¿quieres hacerme una pregunta o algún Sí, con comentario? relación a la designación de los auxiliares. Un Sí. síndico que no tenga experiencia, ¿cómo puede calcular qué personas va a contar, a necesitar? Si hay algún criterio, porque obviamente que con la experiencia después uno ya debe saberlo a quién solicitar, ¿no? Pero Sí. el que arranca, digamos, de cero, ¿cómo le puede decir al juez, bueno, yo necesito a tal y tal persona? Es que ya tiene un equipo, ¿sí? Ya tiene un equipo. No sabría decirte generalmente al principio lo nombran en concursos más pequeños, al síndico o al interventor, no te van a nombrar en un concurso muy grande, ¿sí? Que incluso ese concurso pequeño puede ser mucho más complicado, ¿sí? Que un concurso grande, ¿sí? Por cómo está estructurada la empresa. ¿Sí? Eso puede suceder. Puede suceder. No podría darse. ¿Sí? A ver, no es que tenga que, digo, salvo que sea muy específico el concurso, ¿sí? Si me dices, mira, capaz va y me decías, concursó un tambo y el veterinario se le fue, el ingeniero agrónomo presentó renuncia, no tiene, claro, y bueno, ahí va a tener que salir a buscar, pero no a ese tipo de auxiliar, ahí va a nombrar a una persona, lo va a contratar, ¿sí? Pero no es un auxiliar. Acá cuando estoy hablando del auxiliar, es de todas estas funciones que estoy haciendo referencia, que va a tener que hacer y que va a tener que colaborar el auxiliar con el síndico o el interventor. ¿Queda claro? ¿Sí? No con respecto a que se quedó sin el veterinario o sin el ingeniero agrónomo. Bien, ahí lo que va a tener que hacer es contratar a un ingeniero agrónomo o un veterinario, ¿sí? Y le va a pagar por eso. O capaz y incluso es más, decirle, mira, ahora no tengo plata, cuando tenga plata te voy a pagar. Beatriz, no sé si querés ir haciendo algún comentario o algo. Un momentito. Sí, no sabía si estaba muteado o no. No, yo te estoy escuchando te vengo siguiendo todo, me parece muy bien las referencias de la práctica, veo que tienen mucho entusiasmo, no se me ocurre qué agregar. Me parece interesante que pregunten tanto como que se visualicen en el asunto, trabajando, tratando con síndicos, eso está bueno. Es muy linda, a ver, trabajar como síndico, como auxiliares del síndico es de gran responsabilidad, es una gran responsabilidad. Y para alguien arrancar por su cuenta, no es tan fácil, es decir, no es un tema que diga, voy a apuntar en esto de síndico, total, puedo llegar fácilmente. Es decir, háganse una idea de que
si les interesa toda esta materia, que espero que sí, bueno, se vinculan con síndicos, se ofrecen como auxiliares, estudian mucho, ¿no? Este es el camino de... Y después sí, después viene el resto, ¿no? Eso quería comentar un poco, porque realmente, antes sí, en una época, ¿te acordás, Rosana? Hace muchos años, creo tú todavía no te habías recibido. Una vez se le había ocurrido al Colegio de Abogados, hablo de hace 20 y pico de años, que era una oportunidad para los nuevos profesionales abogados ser síndico, y tenían una especie de bolsa para el tema síndico. Y los propios noveles abogados le dijeron al colegio, no, saquen esto, porque nos designan. Es muy complejo y no tenemos dinero ni para adelantar era antes del 2008, ¿no? Ni para adelantar para publicaciones, era una cosa tremenda. Pero ¿a qué voy con esto? A ver, hubo un cambio de profesionalización para la mejor eficiencia de todo el tema procedimiento, que se ve en todos estos detalles, ¿no? Que ustedes tienen que estudiar hoy y que además la doctora les está transmitiendo de lo que es la operativa. De modo que véanlo como una especialización de la carrera. Claro, por supuesto, es una especialización de la carrera y que bueno, si tienen la oportunidad de comenzar a trabajar en ella, es muy apasionante, digo, Claro. Con mucha presión, pero es muy, a la persona que le gusta, se tiene que meter de lleno, pero no piense que de un día para el otro, digo, es a través de la experiencia que uno va adquiriendo en el ejercicio de como síndico o interventor, ¿sí? A veces capaz pueden empezar a actuar por los acreedores o por los deudores, y a partir de ahí empiezan a conocer un poco el funcionamiento, ¿sí? Del funcionamiento de lo que es un concurso, ¿sí? ¿Bien? Pero, a ver, los síndicos es a través de la práctica, empiezan capaz con concursos más chicos, después les empiezan a dar, si los jueces ven cómo actúan ellos, ¿sí? Y empiezan a darle otro tipo de concurso. ¿Bien? ¿Sí? Bien, entonces, vamos a hablar de lo que tantos les llamaba la atención. Yamila, ¿sí? Disculpe, profesora, no. Una consulta, esa que dijo usted hoy del registro de la administración de las cuentas, el registro de cuentas, ¿eso se registra, perdón que vuelvo a repetir, se registra en los Registro de libros de cuentas, dije comercio? yo. Sí, sí. Lo de, dijo algo sí de que se registra la administración de cuentas, algo así. Dijo sí. Dentro de las funciones Sí. del síndico. Sí. Ah, no, de la rendición de cuentas. Eso, ¿sí? eso. ¿Se registran los libros de comercio? Bueno, sí, además, si sos síndico vas a tener que llevarla, En los vas a 3 seguir libros, ahí va. continuando la contabilidad de la concursada, y por eso, Ahí si sos va. abogado, vas a necesitar del contador. ¿sí? Muchas Porque vas a tener gracias, que profesora. los libres contados. Es verdad. Sí, eso es así. Bien. Pero eso no es rendir Disculpe que le cuenta. interrumpa cada rato, qué vergüenza. No, por favor, a ver, la rendición de cuenta tiene que ver la rendición de cuenta de la gestión, de la actuación del síndico o interventor. ¿Ah? Eso está regulado en el artículo 38 y siguientes. La rendición de cuenta te la puede pedir una comisión de acreedores si se forma, o los acreedores o las personas que están legitimados para solicitar el concurso. Y te pueden cuestionar sobre cómo estás llevando a cabo el concurso, ¿sí? Cuestionar eso. ¿Sí? Tiene que ver un poco con esto que vamos a hablar del estatuto del síndico interventor. Tiene que ver cómo desempeña el cargo. ¿Ah? La rendición de cuenta tiene que ver con todos los gastos, cómo estás procediendo a la liquidación, a quién estás pagando, cómo se está pagando, todo eso lo tenés que documentar y todo eso lo tenés que presentar ante el juzgado. Si vos vas a realizar un proyecto de distribución,
tenés que presentárselo al juez para que lo apruebe, pero va a quedar de manifiesto, porque puede ser que acreedores, ¿sí?, se opongan a ese proyecto de distribución. ¿Bien? ¿Sí? Y que si no te aprueban, por ejemplo, tú estás realizando los pagos y no están de acuerdo, se te puedan oponer a esa rendición de cuentas. ¿Bien? Todo eso, sí, no. Entonces, ¿cómo Profe, tiene? disculpe, le prometo que es la última. No, una no, no, consulta a ver, para- usted puede preguntar, usted está para aprender. No Ustedes pueden quiero preguntar molestarla las veces cada que rato. quieran. Una consulta. Eso que dijo eso recién, ¿no es la retribución en el artículo 34? No, la retribución es lo que le van a pagar al síndico interventor. Ahí va. La rendición de cuenta está en el capítulo 3, en el artículo 38 y siguiente. Ahí está, ahora sí. ¿Sí? Que vos la rendición de cuenta la podés presentar junto con el estado de la liquidación del artículo 174 de la ley concursal. Muchas gracias. No, por favor. Ahora sí ya me quedo muda. No, a ver, todos están para preguntar. Digo, a mí no me molesta. Digo, vieron que usted me levanta la mano y yo les doy la palabra. Bueno, el artículo 32 dice ejercicio del cargo. El síndico o el interventor deberá desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado administrador o de un representante leal. ¿Sí? Bueno, ¿qué es ordenado administrador y representante leal? ¿Sí? Acá, bueno, puede ser que la doctora Bugallo no esté de acuerdo, ¿sí? Pero acá el legislador se separó de lo que es se separó del concepto de buen padre de familia del Código Civil y del buen hombre de negocios de la ley de sociedades comerciales. ¿No? Un ordenado administrador no es un buen hombre de negocio. El síndico interventor no tiene por qué ser un hombre de negocio. ¿Sí? Lo que va a tener que hacer el síndico interventor es conservar los bienes del concurso, ¿sí? No tiene que jugar, no tiene que hacer de empresario. A eso voy. ¿Sí? En esto siempre comparto un comentario que tiene en la revista de la Judicatura Alejandro Miller, ¿sí?, que escribió hace años sobre eso. ¿Sí? Lo que tiene que hacer el síndico o el interventor cuando hablamos de un ordenado administrador es evitar que se deterioren los bienes, que pierda más valor los bienes. Capaz va a tener que salir a vender bienes que son de fácil deterioro, porque si no los vende y los tiene ahí, por ejemplo, si estoy hablando de que se trata de un almacén por mayor y tengo latas que vencen, ¿sí?, mercadería que se vencen, es obvio que va a tener que salir a venderlas antes y va a tener que pedir autorización al juez, porque después la pérdida puede ser mucho más grande. Pongo ese ejemplo para que un poco se den cuenta, ¿sí? Tiene que conservar la masa activa, ¿sí? Lo tiene que conservar los bienes de lo modo más conveniente para los acreedores, evitar la fuga de esos bienes. Y además, incluso la otra vez, cuando lo hablamos, yo un poco que salté cuando hablaron de buen hombre de negocio, porque yo le decía en clase pasada, digo, fíjense en que entre que se solicita el concurso y la junta de acreedores puede haber 180 días. ¿Sí? Capaz a veces se extiende un poquito más, pero son 6 meses. Y entonces, yo siempre digo, si el comerciante, el empresario, no sacó adelante el negocio, ¿ustedes pretenden que el síndico interventor lleve a cabo, haga de empresario y logre negocio en una determinada rama que él capaz no tiene conocimiento? ¿Sí? Y entiendo que no puede, ¿sí? No es empresario. Federico. Sí, estoy de acuerdo.
pero, por ejemplo, sí puede tomar la decisión de vender cuando hay que vender, de cerrar cuando hay que cerrar, que el comerciante psicológicamente quizá no esté apto para tomar. Bien, perfecto. En eso te hago una aclaración. La ley, no puede el síndico pedir la liquidación. ¿Sí? No puede el síndico pedir la liquidación, te lo puede pedir el propio deudor o puede pedirlo los acreedores. Los acreedores pueden pedir la liquidación anticipada, o el propio deudor puede pedir la liquidación anticipada. El síndico o el interventor no puede pedirlo. Bien, salvo que haya alguna ley, ¿sí?, que te lo permita, pero en realidad, por la ley 18.387, el síndico no puede. Sí puede decirle al juez y explicarle al juez la situación que está pasando en la concursada y que se está endeudando más, ¿bien? Y que no puede endeudarse más. Ahí juega un poco el tema en que se ve el síndico en una situación bastante compleja porque tiene que mantener, ¿sí?, a la empresa en funcionamiento, pero a la vez tenemos el tema de que si la mantengo en funcionamiento, estoy perdiendo. Entonces ahí va a tener que reestructurar de alguna manera, ¿sí? Supongamos, va a mandar a seguro de paro a varias personas, ¿sí? Y después que manda a unos, ingresan, vuelve a mandar a otros para reducir costos, por ejemplo. ¿Sí? Dependerá del negocio de que se trate. ¿Sí? La forma de venta o la forma de producción va a tener que reestructurar eso. ¿Sí? Bien, pero no puede seguir endeudándose. Por ejemplo, si me estabas hablando del tambo y no puedo pagar BPS y DGI, y bueno, con toda seguridad, los animales que no están produciendo bien, los voy a tener que mandar a un matadero. ¿Sí? Para obtener dinero. El principio ¿sí? de Porque conservación estoy perdiendo dinero con eso. ¿Bien? ¿Sí? Yo les decía acá, el síndico interventor no es un empresario que tenga que asumir riesgos, ¿sí?, comerciales, sino que lo que busca es la conservación. Si, bueno, bienvenido sea si logra un negocio, ¿sí?, y que eso hace que repunte a la concursada. Pero no está en su función, ¿sí?, reestructurar y sacar adelante el negocio que no lo hizo el concursado, porque en tan poco tiempo no va a estar pensando en un plan de negocio a largo plazo como te puede pasar con un administrador en una sociedad. ¿Me expreso? ¿Sí? Entonces, esa es la figura de qué significa el ordenado administrador y que se diferencia del concepto de buen hombre de negocio. ¿Sí? ¿Bien? Y por otro lado, me dice que tiene que actuar como representante legal. Legal no, leal. Ignacio. Las decisiones que toma el síndico, por ejemplo, la que usted planteaba de enviar personas al seguro, ¿no? Son incuestionables, digamos, por parte del concursado. ¿No puede oponerse el concursado y seleccionar él las personas que quiere enviar? ¿O es una decisión que la va a tomar el síndico directamente? A ver, la va a tomar el síndico o el interventor junto con el concursado porque están coadministrando. Pero en ese caso está claro que el que conoce a los empleados es el concursado. ¿Sí? Y le va a decir, mirá, este trabaja mejor, este trabaja peor, este me pasa faltando, este no pasa faltando, mirá, es bueno para esto y nosotros lo necesitamos a esta persona porque con esto vamos a producir mejor, ¿sí? Entonces, a veces va a tener que contar con la ayuda, ¿sí?, de las personas que están ya dentro de la empresa. ¿Bien? ¿Sí? Y un representante leal, me dice el artículo 32, ¿sí? Que es actuar como un representante legal, no leal, ¿sí?
tiene que defender los intereses del concurso. A ver, no es que está a favor del acreedor o en contra del acreedor o a favor o en contra del concursado. Tiene que ser objetivo, ¿sí? Es en beneficio del concurso, de todos los actores, ¿bien? Tiene que actuar con lealtad y buena fe, tiene que anteponer los intereses del concurso sobre los intereses propios, ¿sí? O de terceros, ¿sí? Que no se vea influenciado, ¿sí? O con sus conceptos o su forma de ser, ¿sí? O de lo que le pueden estar diciendo terceros. Tiene que actuar con profesionalidad y conocimiento en la materia, tiene que actuar en los procesos judiciales y administrativos, o sea, no va a tener que a terceros, ¿sí? Porque por daños que le hayan provocado a la concursada, ¿bien? Dentro de su estatuto jurídico tiene la prohibición de adquirir bienes y derechos de la masa activa, ya sea por sí o por interpuesta persona, ¿tá? La retribución un poco ya lo hablamos, pero la prohibición es para evitar el conflicto de intereses, porque tiene que actuar ¿sí? Como representante leal, ¿sí? Por eso no puede adquirir bienes y derechos de la masa, ni por sí ni mandar a un tercero que compre para él. ¿Bien? ¿Ah? Y el tema de la responsabilidad, ¿sí? Por no actuar como un ordenado administrador y un representante leal. Tengan en cuenta una cosa, a ver, estamos en un proceso concursal, ¿sí? El proveedor le dio mucho crédito al concursado, después está arrepentido de haberle dado tanto crédito al concursado, ¿ah? Pero con quien se las termina agarrando es con el síndico o el interventor. El malo siempre es el síndico o el interventor, pero no asume un poco de responsabilidad en lo que él también hizo, ¿sí? Acá, digo, hay que mirar todos los aspectos, pero ¿a quién van a caerle con un tipo de responsabilidad? Al síndico o al interventor. Pero, a ver, nosotros tenemos que probar que no actuó como un representante leal o como un ordenado administrador, teniendo en cuenta todos estos elementos que recién estábamos hablando, ¿no? Y que muchas veces, a ver, capaz el síndico interventor quiere hacer algo, pero tiene un montón de contras de oposiciones que le están haciendo los acreedores en el propio concurso, ¿sí? Entonces le está haciendo muy difícil a veces tener que estar administrando esa empresa concursada, porque todos quieren cobrar, ¿sí? Todos quieren sacar pero todos van a tener que sacrificarse. ¿Bien? Edith. Sí, profesora, pensaba, podría ser la figura de la imparcialidad, porque no estar por ninguno, ni por el concursado, ni por los acreedores, pero estar por el todo, además que es una figura legal, tiene su propio estatuto y tiene una función que le ha encomendado el juez. Bien, perfecto, pero también, a ver, no quiere decir que no se lo pueda llegar a responsabilizar, ¿sí? Sí, Él, claro. digo, vieron todas las funciones que tiene que hacer. Bueno, si él no las hace, deja de hacerlas, ahí va a tener una responsabilidad, claramente que sí. ¿Bien? Yamila. Profe, cuando dice que tiene que ser leal y de buena fe, ahí no se vincularía con el principio de igualdad, o sea, ni para un lado ni para el otro, o sea, tratar con igualdad, no sé. ¿Igualdad con respecto a quién? Él tiene que ser objetivo, no es que tenga que beneficiar ni perjudicar ni a uno y al otro. Claro, Él por está eso. para los intereses del concurso. Ay, a veces es muy difícil porque nosotros, como somos abogados, estamos defendiendo a una parte y en contra de la otra. Entonces, hay que cambiar el chip y ponerse en la cabeza de un síndico o un interventor, ¿sí? Que no es que quiera beneficiar a uno y perjudicar al otro. Capaz podemos tener criterios diferentes, ¿sí? Pero todas son respetables. ¿Bien? Federico. Muchas gracias. No, por favor. Sí, quería comentar que cuando analizamos la responsabilidad de los síndicos interventores, debemos analizar ese estándar jurídico de si cumplen o no con la
con la diligencia del ordenado administrador y el representante leal, y que no responden por los daños que se causan a los deudores o los acreedores, sino por esos daños causados a la masa del concurso, sean por actos o por omisiones del síndico. Exactamente, tal cual, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que muchas veces, ¿sí?, son los propios acreedores que limitan la actuación, ¿sí? Por ejemplo, el síndico quiere liquidar de alguna manera y vienen los acreedores, ¿sí?, y se te oponen, y capaz esa liquidación que podría haber salido en 2 o 3 meses te salió dentro de 1 año y medio. Y vos le vas a cuestionar al síndico o en ese caso liquidar, al síndico su actuación, que no actuó con, como un ordenado administrador, cuando tuvo una serie de oposiciones por parte de otros acreedores. ¿Sí? Nosotros lo que pasa es que en ese caso tenemos que analizar el nexo causal. ¿Bien? Sabrina. No, en realidad iba a decir, a acotar nada más a lo que estaba diciendo el compañero, que justamente es analizar ese estándar de conducta que debe tener y no el resultado de los negocios o de los actos que pueda realizar. Mientras él cumpla con todas sus obligaciones, que son más de corte administrativas o formales, el resultado no es importante porque justamente no es un empresario. Exactamente, muy bien, Sabrina. O sea que tenemos, yo le puse los elementos de la responsabilidad y es una responsabilidad subjetiva, no es objetiva. Tenemos que analizar el dolo, la culpa, de lo que planteaba Sabrina, ¿sí? Es el hecho ilícito. Tiene que probar esos actos y omisiones que sean contrarios a la ley, que no cumplió con el estándar que está establecido, y que son unos estándares diferentes a lo que ya hemos visto en otras materias o incluso en comercial 1. ¿Ah? La culpabilidad hay que analizar, no es una responsabilidad objetiva, tengo que analizar el dolo o la culpa. El daño, ¿sí?, hay que también analizarlo, y ahí eso es lo que yo hacía referencia, digo, el daño a la masa activa, como le causé, siempre y cuando no haya elementos externos, ¿sí? Obviamente que si se procedió a liquidar la empresa y pasaron 4 o 5 años y todavía no la ha liquidado, bueno, ahí sí puedo llegar a pensar en un tema de responsabilidad, porque la ley le establece un plazo para proceder a la liquidación, ¿sí? ¿Y qué pasa si no lo hace? Y obviamente el nexo causal, analizar la relación de causa entre la conducta ilícita y el daño que le provocó a la masa. O sea que si se trata de caso fortuito o fuerza mayor, no existiría una responsabilidad por parte del síndico o el interventor. Juan. Sí, a mí se me cortó hace un ratito, pero escuché y quería por lo menos plantearle o preguntarle algo. El tema de la responsabilidad del síndico o interventor es un poco, no me gusta utilizar la palabra, pero como diabólico, por así decirlo, porque en definitiva puede que, no necesariamente, pero puede suceder el caso, como usted mismo lo dijo, que si el empresario mismo no pudo remontar la empresa, el síndico o interventor difícilmente lo haga, pero puede Es que no también le pasar podemos exigir al síndico interventor que levante un negocio que está No, claro que concursado. no, pero puede que vea una oportunidad, como sucede en la economía y en todo, que permita de alguna forma acrecentar la masa activa. Y en ese riesgo de pérdida de ganancia que se tiene, no sé, se termine teniendo pérdida, pero que no sea una culpa del O síndico o sea que tú interventor. decís si asumió un riesgo en un Exacto, negocio. sí. No lo va a asumir, entiendo yo, si no lo tiene muy claro. Si no lo tiene muy claro que va a obtener ganancia, dudo que quiera asumir ese riesgo. Ante el mínimo riesgo de que pueda llegar a perder, entiendo que no va a asumir esa responsabilidad. No, yo lo entiendo perfectamente, pero mi pregunta era, si no lo asumo, no va a haber ganancia tampoco, la masa activa va a continuar igual y no se va a tener ganancia para los No, la acreedores. masa activa se va a ir perdiendo cada vez Claro, más, bueno, sí, más bien, se va a ir. Sí. deteriorando. Ujú. Sí. Por eso lo que va a tener que hacer es intentar liquidar en forma lo más rápidamente posible. Gracias. Sí.
No, por favor. ¿Sí? Y bueno, un poco lo de la rendición de cuenta que yo ya lo había estado hablando, ¿sí? Ya son 2 menos cuarto. No sé, que ya lo estuve comentando y leanlo en ustedes, está claro. Yo después le doy esta PPT a la doctora Bugallo y se sube, no hay problema. No sé si tienen alguna duda, algo más que quieran agregar o que quieran preguntar sobre la figura del síndico interventor. Todas las funciones que va a hacer él, las vamos a ir viendo en el correr de las clases. Yamila. ¿Y el lunes qué damos? ¿O ya es vacaciones? Porque esa es mi duda. Bueno, no, viene ¿Hay Semana clase el Santa o lunes? Semana de Turismo. Esta Viene semana toda- próxima no hay clase. Y el otro lunes es feriado, quiere decir que nos vemos el miércoles 20, ¿se acuerda? Está. Muchas gracias. No, nos quedan 10 Sema- días, así. Semana tipo de la cerveza también, creo. de cerveza, criolla, y para lo que quieran hacer. Semana del estudio intensivo para aprovechar también. Yo voy a ya quería inaugurar. seguir. Yo ya quería seguir con las clases. Siga estudiando nomás y podemos hacer un encuentro, si el que quiera. Bueno, no sé, vemos. Bueno, está. No Un sé, encuentro Beatriz, si Zoom quieres me agregar refiero, algo más. no, un encuentro Zoom. Federico quiere levantó la mano. Y yo quería preguntar qué damos el miércoles, y también, porque tengo entendido que en realidad no hay muchos concursos. ¿Es así? Ahora no se están decretando mucho, no se están solicitando muchos concursos, es verdad, Federico. ¿Sí? O más bien se están solicitando concursos necesarios, todavía no han sido decretados, ¿sí? Y no tanto concursos voluntarios. Sí, sí, es verdad. En lo que va del año son pocos los concursos que se han decretado. El tema de muchos o pocos siempre es muy relativo. Tiene que ver con idiosincrasia, tiene que ver con expectativa de que le pueda solucionar el tema concursal, ¿no? Es decir, y además tiene que ver con la entidad o la realidad de los concursos que se decretan, porque que se decreten muchos concursos de empresa cero activo, digamos, no quiere decir que funcione el sistema, todo lo contrario. Entonces, para el mucho o poco, obviamente está el dato numérico siempre, pero hay que ver un componente de calidad en el sentido de qué se trata lo que hay. No lo digo ni para bien ni para mal del sistema, ¿no? Digo que tiene esa lectura más compleja que solo el número, la situación. En un tiempo yo me acuerdo que la Liga de Defensa Comercial, ahora no sé si lo sigue haciendo, pero publicaba la suma de los pasivos involucrados y decía, concursos valor total pasivo tanto. Bueno, y uno decía, bueno, eso es de impacto como número, obviamente, pero bueno, hay que ver también cuántos son, pero le agregaba una mirada cualitativa al número de los concursos. Obviamente son los que, tratándose como un grandísimo número, concurso voluntario, es lo declarado como, ¿no? Luego hay que ver qué es lo que en definitiva, el síndico interventor encuentra o sale como cifra producto de su labor. Bueno, Rosana, muy buena la clase. Muchas preguntas contestadas, eso es muy, muy bueno. Y nos vemos el miércoles 20. El miércoles 20 voy a comenzar hablando de eso que quedó pendiente de la clase pasada, de parte del tema de efectos, eso va a ser lo primero así, y luego creo que es la formación de la masa activa, lo que vamos a analizar ya en la clase que viene. Así que vamos adelante. Nos vemos entonces. Perfecto, el 20. nos vemos. Que pasen bien y bueno. Que pasen bien. Que Felices pasen lindo. vacaciones para todos.
Chao, chao. Igualmente. ¡Felices Pascua! ¡Felices Ahí Pascua va, también! pórtense bien, feliz en Pascua, buen huevito, conejito, no sé, todo, todas esas cosas que se hacen. Bueno, Chao, Gracias, chao, que pasen chao. lindo. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, Muchas chao. gracias. End meeting.